Cuando nosotros empezamos el podcast, siempre empezamos con una anécdota de hace 25 años. Entonces, por ejemplo, mi anécdota para hoy, que el tema es la ecología integral, es que yo en mi casa era muy grande, la casa de los abuelos siempre es inmensa, y en la parte de atrás había una matera con un árbol inmenso. No me pregunten qué árbol, yo de plantas no sé, a mí se me seca un cactus. Entonces yo sé que había un árbol allá atrás, y a mí me daba mucho pesar porque el árbol siempre le daban agua y no le daban más comida. Entonces yo empecé a llenar o a darle, en lugar de agua, le daba tampico al árbol para que estuviera mejor alimentada. Hasta que un día, no sé de dónde, me picó una abeja mientras alimentaba esa plática, y hasta ese día le volví a echar, ni agua ni tampico le volví a echar hasta ahí. ¿Cuáles fue hace 25 años? Bueno, hace 25 años, pues yo estaba en un pueblo al norte de Antioquia, que allí es donde nací y donde viví los primeros años de mi infancia. Un pueblo muy rural, muy campesino, entonces me imagino que estaba en medio, no sé, de mi familia, de las calles de este pueblo, quizá jugando tras de las gallinas, quién sabe, cualquier cosa de esas. Pero hace 25 años... rodeado del campo, rodeado de toda mi familia, con un ambiente muy natural, pero también rodeado de conflicto. ¿Sí? Me acuerdo que, sobre todo en la infancia, los conflictos armados, claro, como era el campo, era rural, pues había muchos conflictos entre el ejército, las guerrillas, entonces también un contexto muy bonito en el que nací, ¿sí? En el que me crié, pero también un contexto muy conflictivo. Pero los recuerdos de mi infancia, hace 25 años, pues son muy bonitos en general. Maravilloso. Hoy, como te dije ahorita, estamos hablando sobre ecología integral, que es uno de los muchos temas que el Papa Francisco, directa o indirectamente, tocó en su bula de este jubileo, de la esperanza. Entonces, cuando empecé a mirarlo, hablábamos del Laudato Si, que también es una encíclica que tocó el Papa y que fue realmente como antes de y después de Laudato Si, para el tema para todo lo que es el tema de la ecología. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a tomar ese Laudato Si en nuestros entornos, en nuestra vida? Porque el Laudato es una cosa muy extensa, pero es muy puntual, porque hablan de que nosotros como personas no cuidamos nuestra propia casa, porque destruir la ecología es irnos contra nosotros mismos. Es una deuda ecológica, así lo dice el Papa. Sí, como tú lo dices, el Papa marca un antes y un después, no solo en la iglesia, sino también en el mundo. Antes, desde que empezó oficialmente estos documentos de la doctrina social de la iglesia, pues se había tocado el tema del trabajo, el tema de la paz, pero el tema del medio ambiente pues no se había tocado tanto. El Papa Juan Pablo II habla del pecado ecológico, después el Papa Benedicto XVI nos va a decir que es deber de la iglesia tratar estos temas del medio ambiente, sobre todo porque nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Y ahí radica el problema fundamental, decía él en Caritas in Veritate. Pero ya el Papa Francisco, claro, un Papa latinoamericano, un Papa empapado de toda una espiritualidad también latinoamericana, que está en favor de los pobres, en favor de estar con el pueblo. Él fue formado en la teología del pueblo. Entonces, es muy bonito como él sabe leer los signos de los tiempos, y de ahí nace la Laudato Si, una encíclica que incluso él retoma el tema del método latinoamericano de ver, juzgar y actuar, y así se desarrolla toda la encíclica. Y entonces él primero hace como un panorama general de cómo está el mundo, y él nos dice, el mundo no está bien. Claro, tenemos una deuda ecológica porque estamos explotando la naturaleza de una forma súper acelerada. ¿Y qué estamos haciendo para cuidarla? Para revertir los efectos del cambio climático, de la deforestación, de la extinción de los animales. Entonces él dice, un momento, y después de ver empieza como a juzgar, a analizar desde dos factores, desde el evangelio, pero también desde la ciencia. Entonces le empieza a decir, venga,
en el Génesis Dios nos dice que cuidemos la tierra, ¿sí? Hemos entendido que hay que dominarla, que debemos explotarla, pero ese es un paradigma que hay que dejar a un lado, ¿sí? Debemos empezar a cuidar la tierra, además porque Jesús fue una persona también desde el tema evangélico que se preocupaba por la creación, y por eso en las parábolas utiliza muchos temas de la creación. Entonces el Papa lo toma desde el Evangelio y también desde la ciencia. O sea, la ciencia nos está diciendo, si seguimos así, pues vamos a terminar muy mal, porque el calentamiento global avanza a pasos acelerados. Y después nos invita a actuar, ¿sí? Nos invita que todos desde nuestra cotidianidad debemos cambiar nuestros hábitos, ¿sí? No podemos seguir malgastando el agua, la energía, no podemos seguir con unos hábitos que son destructivos. Entonces Él nos invita a actuar desde nuestra cotidianidad y también nos invita a alzar la voz. Él nos dice, claro, son muy bonitas las acciones que todos podemos hacer en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, pero es que los grandes contaminantes vienen de las industrias, de las grandes potencias. Entonces debemos alzar la voz, ¿sí? No solo actuar desde lo pequeño, que es muy importante, es bien importante eso, sino alzar la voz para que esas grandes industrias, esas grandes potencias también piensen en el medio ambiente, piensen que hay que protegerlo, que si seguimos así, pues nos vamos a autodestruir, como decía el Papa Benedicto XVI. José, no, muy interesante todo esto que nos comentabas, pero yo por ahí tengo un dato muy interesante, y es que fuiste misionero en la Amazonía, ¿cierto? Recordemos que la Amazonía es prácticamente el pulmón, ¿cierto?, de nuestro planeta, pero bueno, aunque hablamos de toda la parte ya eclesial, de la Laudato Si, de lo que nos enseña el Papa, ¿cierto?, todo esto, es muy interesante también traerlo a lo real. ¿Y qué más que con esta historia que de pronto nos vas a contar de tu experiencia, de lo que viviste allí en este lugar? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal es? Contanos sobre eso. Bueno, me hablas de la Amazonía y a mí se me ven grandes recuerdos porque fue una experiencia muy bonita. Yo estuve alrededor de año y medio en la Amazonía, fue una experiencia espectacular. El Papa mismo lo retoma en la encíclica y dice: los efectos del cambio climático, de la crisis ambiental, se ven en todo el mundo, pero en la Amazonía es un lugar donde desde hace muchísimos años la estamos explotando y es el pulmón del mundo. Entonces haber estado allí pues fue bien bonito. Estuve en el 2023, parte del 2024, y aún sigo en contacto con ella. Ahora en Semana Santa estuve en la Macarena Meta, que es parte también de la Amazonía, donde está Caño Cristales. Y es muy bonito lo que uno aprende allí, conviviendo con los pueblos indígenas, conviviendo con la selva, con los animales. Es una experiencia muy bonita y de la que se aprende algo fundamental que el Papa habla en la encíclica, y es la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Eso es una palabra que al Papa le encantaba. ¿Cómo recuperar la armonía? Una armonía que los pueblos indígenas aún poseen. ¿Cómo nos reunimos todos juntos, por ejemplo, alrededor de la maloca? ¿Cómo cultivamos respetando la selva sin talarla? Entonces, los indígenas cultivan en la chacra, que es en medio de la selva, reservan un lugar para sembrar sin dañar la selva. Una armonía también con los animales, donde se respeta, donde hay caza, sí, pero no una caza indiscriminada, una caza donde se toma lo necesario para subsistir. Entonces la Amazonía es un lugar espectacular, un lugar de gran riqueza ambiental, cultural, social, y donde la Iglesia pues se ha insertado más que para evangelizar, para aprender del Dios que se encuentra allí, ¿sí? Desde hace muchísimos años Dios ya habita en la Amazonía. Entonces fue una experiencia para aprender de ese Dios que ya está allí y de ese Dios que se manifiesta en su creación y en los pueblos que están allí. Y esa experiencia tan bonita que viviste, de alguna manera, ¿cómo la podemos traer a nuestra realidad también de ciudad? Porque yo creo que, bueno, respetar la ecología, respetar los animales, todo esto que tiene, pues, que es un conjunto,
¿sí? ¿Cómo lo podemos traer también a nosotros ahora, a lo nuestro, a lo práctico, a nuestra ciudad? Porque aquí nosotros también en la ciudad convivimos con animales, convivimos también, ¿cierto?, con muchos tipos de árboles, de plantas, y mucha gente, la gente no es consciente, incluso nuestros ríos. Y hace poquito veía una noticia que, por ejemplo, todavía hay gente tirando basura y por eso hay tantas inundaciones en nuestras cañadas, en todo esto. Entonces, ¿cómo podemos de pronto también unir ese mensaje de respeto desde allí, desde la Amazonía, y traerlo aquí a nuestra realidad, a nuestra ciudad, a lo presente? Bueno, yo pienso que podemos traer esa gran riqueza de la Amazonía con algo que nos decía el Papa en la encíclica, y es que debemos recuperar la cuádruple relación del ser. Entonces, primero, la relación con Dios. Y ver a Dios como creador nos permite respetar también su creación. La creación no solo natural, sino también el otro. Por eso ahí viene la relación con el otro. ¿Cómo me relaciono yo con el otro? ¿Cómo convivo yo con el otro, que es también mi hermano? Porque, claro, el Papa, creemos que la Laudato Si es una encíclica medioambiental, solo de la naturaleza, ¿no? El Papa, por eso habla de la interconexión entre múltiples factores, por eso es integral. También la relación conmigo mismo. El Papa nos recuerda que si no hay una relación, por eso también nos habla de la espiritualidad ecológica. El Papa nos recuerda que si mi fe no la vivo, o mi relación conmigo mismo, con creación, no la vivo de forma auténtica, entonces la repercusión se va a ver en mis acciones. Y la relación también con todo lo creado, una relación que debe ser armoniosa, una relación que me debe llevar a cuidar, ¿sí?, en vez de destruir la tierra. Y por eso de la Amazonía podemos aprender esta cuádruple relación, una relación que me lleva a respetar todo lo creado como creación de Dios, y que me lleva a actuar en favor de eso, sí, desde las pequeñas acciones del día a día. Bueno, qué bueno. Y pues por último, si me permiten hacer una última pregunta, pues así muy interesante, y es que hablando de todo esto de Amazonía no podemos dejar a un lado una figura muy interesante que siempre está como presente, y es un santo, San Francisco de Asís, que lo han llamado el patrono de la ecología, ¿cierto? Y que incluso pues el Papa Francisco también ha adoptado ese nombre como por relación por ahí, por ese lado, y quizás era por eso que el Papa defendía tanto lo de la Amazonía, lo de la casa común y todo esto. Hablemos un poquito a ver como sobre eso, de la relación del Papa Francisco, tanto como con el hecho de la ecología y como esta gran figura de San Francisco. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, San Francisco, claro, es el patrono de la ecología, y el Papa lo hace vida ahora en su ministerio, ¿sí? Por eso de San Francisco de Asís también nace Fratelli Tutti, ese deseo del Papa de crear un diálogo ecuménico, interreligioso. Y bueno, y en este tema ambiental, pues el Papa también aprende de San Francisco de Asís ese amor por la creación. Recordemos que San Francisco de Asís tenía una relación muy bien especial con la naturaleza, y por eso hablaba, bueno, tenemos la historia del lobo con el que San Francisco de Asís habla, y así San Francisco de Asís pues fue un modelo sobre todo de sencillez, y es algo que tenemos que aprender hoy, y que lo vimos en la vida del Papa Francisco. Ese modelo de sencillez, que la sociedad del consumo, una sociedad neoliberal que nos lleva a consumir, a ver las cosas como de desecho, de las utilizo y las boto, pero entonces San Francisco de Asís nos enseña a vivir en sencillez, a vivir una vida en la que no necesito mucho para ser feliz, que desde lo poco, desde el buen trato con el otro, yo puedo vivir el Evangelio y vivir una vida feliz en armonía con todos. Y es una sencillez que nos falta mucho ahora en una sociedad, claro, que nos pide que debemos tener poder, que nos pide tener grandes títulos, dinero,
pero que eso nos ha desintegrado también como sociedad, ese afán de tener, de consumir y de descartar, ¿sí? Por eso el Papa también nos recuerda que hay un grito de la tierra, pero que está unido al grito de los pobres, y un grito que San Francisco de Asís calmó en su vida, curando a los enfermos, a los leprosos, y tratando con los más necesitados. Entonces, vivir esa vida de sencillez es como el gran ejemplo que San Francisco de Asís nos tiene para hacerlo presente hoy en nuestra vida y en nuestra sociedad. Hay una cosa muy interesante cuando estábamos mirando los textos o los referentes para este video podcast, y es que San Francisco tomaba en cuenta como las plantas y a los animales como hermanos. O sea, decirle como, bueno, yo tengo una planta en mi casa, pero no, ya meterse uno el chip de no la planta, sino mi hermana la planta, ¿cierto? Puede hacer o puede generar mucha más unión con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, y eso hace que de pronto ese chip que tenía, podemos llamarlo un poco loco, de San Francisco de Asís, de decir mis hermanos los animales, mis hermanas las plantas, que les predicaba incluso. Entonces yo creo que eso también le ayuda a que uno pueda sentirlo más fraterno, más cercano incluso. Claro, es que nuestras relaciones muchas veces son relaciones horizontales. Entonces yo me ubico sobre todo arriba de las cosas, sea del otro, de la creación. Entonces me llevo a verlas como objetos, como posesiones, como cosas que puedo utilizar, dominar. Pero San Francisco de Asís no vivió una vida vertical, vivió una vida horizontal. Todos son mis hermanos y todo es mi hermano. Por eso también habla de la hermana muerte, ¿sí? Y este modo de relacionarnos es bien bonito, porque nos lleva a reconocer que Dios es nuestro Padre y es Padre de todos. Y en todo se manifiesta Dios, porque es su creación. Entonces, este ejemplo de San Francisco de Asís de ver como hermanos a las demás personas en la creación es un modo de vivir auténticamente el Evangelio, pienso yo, ¿sí? Porque así lo vivió Jesús. Él se acercaba a todos con total libertad, naturalidad, y buscaba acercarse al otro no para dominarlo, no para atacarlo, no para beneficiarse de él, sino para ayudarlo, para servirle. Y ese es el modelo de la hermandad, de ver al otro como hermano. Yo me acerco al otro no para beneficiarme del otro, sino porque el otro me puede aportar, sí, pero sobre todo yo tengo algo bien bonito para aportarle al otro. Maravilloso. Yo, antes de pedirte como esas recomendaciones que siempre le pedimos a nuestros invitados, ¿vos comiste mico en Amazonas? Bueno, sí, y es una experiencia que yo ¿Tú también? Es un plato exótico. Sí, es un plato exótico. ¿Y qué otras cosas raras pero comiste? Yo no sabía que era mico. O sea, fue muy especial porque fue una experiencia con la red itinerante amazónica. Hay un grupo de sacerdotes, hermanas y laicos que están en diferentes puntos de la Amazonía viviendo esa experiencia del Evangelio en medio de los pueblos. Entonces, hubo un evento donde los congregó a todos y yo hice parte de este evento. Íbamos por el río Putumayo, para allá en una comunidad ya llegando a Amazonas. Llegamos muy tarde, me acuerdo que llegamos a eso de las 9 de la noche, toda la comunidad estaba reunida esperándonos en la maloca, y tendieron allí en la mitad de la maloca, que es como esta choza, esta casa donde toda la comunidad se reúne. Estaban allí y en medio de la maloca extendieron unas hojas de plátano y colocaron varias comidas. Entonces estaba el casabe, que es como, no sé, un pan de yuca, algo así. Estaba pescado asado y otros elementos. Había una olla con carne, se veía a simple vista. Entonces, bueno, uno pasaba y le daban un pedacito de cada cosa, de pescado, de casabe y de esta carne.
Y claro, yo recibo esto, voy y me siento, empiezo a comer. Claro, era raro porque él tenía un hueso y el hueso sí era un poco raro. Incluso parecía como si fuera la patica del mico, yo no sé qué me estaba comiendo. Uy, sí. Pero entonces la persona que estaba al lado me dice, ¿cómo le pareció el mico? ¿Estaba bueno? Y yo, ¿cuál mico? ¿En qué momento me comí yo eso? Sí, o sea, lo que se acaba de comer era mico. Vaya, mire la olla y verá que están las cabecitas del mico que parecen bebés. Y yo, no, yo no me voy a ir no voy a ir a ver eso. ¿Qué es esa analogía? Pero no sabe tampoco muy raro, le hacían en un caldo con picante, como una carne de res muy suave. ¿Sí? Okay. La Amazonía es un lugar de gran riqueza. Allá la variedad de frutas es exquisita, es muy amplia, y de comidas también es muy bueno. Bueno, allá comen que el mojojoy, entre otras frutas que son típicas del lugar y bueno, también utilizan mucho la chicha y otras bebidas pues, muy tradicionales de los pueblos. Maravilloso. Ahora sí, la pregunta que va es, siempre queremos seguir aprendiendo más del tema y qué página web, qué aplicación, qué libro nos podrías recomendar para que las personas que nos vas a ver y pues nosotros también podamos como seguir escudriñando más en el tema de la ecología integral que nos propone la Iglesia. Bueno, el libro, pues la Laudato Si, es un libro que nunca va a pasar de moda. Incluso el Laudato Si fue escrita para ese encuentro de Río de Janeiro, donde los líderes mundiales se reunían a hablar de la crisis ambiental y buscar soluciones. Y hoy, en la COP30 que se va a realizar en la Amazonía, en Belén de Pará, pues es el libro guía que se va a utilizar en este encuentro, un encuentro que es político, no es religioso, entonces es bien especial. Entonces, como libro, la Laudato Si, la Laudato Deum, que es como la segunda edición de la Laudato Si. Como película, hay una película que se llama La Carta, es una película muy especial porque el Papa junto con otras personas, jóvenes, indígenas y otras personas alrededor del mundo se encuentran a hablar de la crisis ambiental y cómo buscar soluciones. Entonces es una película muy especial y como recomendación que se unen en el movimiento Laudato Si. El movimiento Laudato Si es una iniciativa muy especial, muy bonita, que ha nacido a partir de la encíclica Laudato Si. Primero se conoció como Movimiento Católico por el Clima, pero este tema del medio ambiente pues no solo nos interesa a los católicos, por eso se expandió a diferentes religiones, a diferentes ámbitos, y ahora se llama Movimiento Laudato Si. Es un movimiento que trabaja en pro de la ecología integral, desde la espiritualidad ecológica, desde la economía, desde la política, desde lo social, desde el trabajo por los pobres, y un movimiento que está alrededor del mundo, apoyado por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, un movimiento que forma a sus animadores y la formación es totalmente gratis, una formación que se hace virtual, donde yo me formo como animador Laudato Si y ellos después de la formación me empujan a crear proyectos, a unirme con mi parroquia, con mi diócesis, con mi comunidad eclesial, para que juntos trabajemos en favor de la ecología integral. Qué bonito. Entonces es un movimiento que hoy comenzamos la semana Laudato Si, una semana motivada por este movimiento, una semana donde oramos, reflexionamos y actuamos en favor de la ecología integral. A mí me parece, la página como tal de Laudato, o sea, uno entra y, por ejemplo, mira quiénes hacen parte, eso es inmenso. O sea, uno empieza a mirar y a deslizar, y eso no para, porque son muchas personas, es alrededor del mundo. Es más, cuando estaba buscando, noté que, por ejemplo, se me olvidó el nombre. ¡Ah! Filipino, ¿cómo era?
el cardinal, que todos estábamos con los ojos, exactamente, él, que todos teníamos los ojos puestos en él. Él es una de las personas que está haciendo apoyo espiritual a este movimiento y es muy bonito, o sea, la experiencia del movimiento desde lo que se puede evidenciar en sus redes y en su página es muy hermosa, pero pues ya tienen la tarea, ya tenemos la tarea. Claro, y la invitación está hecha para que la gente también investigue sobre esto y se pueda meter y unir incluso a esa comunidad. Exacto. Bueno, nosotros te tenemos por acá un regalito para que nos sigas en redes del Evangelio, en Instagram, en Facebook, en YouTube, y nos acompañes a tener un anuncio sin fin. Que la idea de nosotros es que nunca ese anuncio frene, igual que lo hace el movimiento de Laudato Si, como lo podemos hacer también nosotros, como lo hacen muchas más personas alrededor del mundo. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este espacio, que sirva para que muchas personas se unan al movimiento de Laudato Si, y aunque no se unan, pues desde su cotidianidad actúen en favor del medio ambiente, actúen en favor de tener relaciones más próximas, cercanas y bondadosas con los hermanos y bueno, con la creación. Excelente. A ti, pero entonces vamos porque ahorita José nos dijo que íbamos a empezar a mirar cómo nosotros podríamos ser animadores dentro del movimiento Laudato Si. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, ven camino, yo confío en ti. No, pero bueno, el movimiento Laudato Si, que sí está en todo el mundo y es bien especial porque el Papa lo apoyó desde que se creó. Es que ¿sí? es un... Y lo bonito es que es una iniciativa, claro, para toda la comunidad eclesial y también los que no pertenecen a la iglesia, pero es una iniciativa donde los laicos tienen casi que el protagonismo. ¿sí? La presidenta a nivel mundial pues es una laica, los animadores como que llevan... la organización a nivel nacional, a nivel de capítulos, pues son laicos. Entonces son los laicos los que han motivado a los párrocos, a los obispos, a integrar en la evangelización este tema ecológico.